Bueno, hermanos, hoy es domingo 14 de septiembre 2014. Ya casi terminamos el año, ¿verdad? Que luego se pasa el tiempo. Pero Él ha sido Dios que nos ha guardado durante todo este tiempo. Vamos a seguir en la epístola de los Gálatas, en la serie de estudio de los Gálatas. Este sería el tema número 17, según tengo contado yo. Y el tema sería el día de hoy la herencia en Cristo. La herencia en Cristo. La herencia en Cristo. ¿Cuántos han heredado algo de sus padres? A ver. ¿Qué heredó doña Lely de su papá? A ver. Una pequeña propiedad. A ver, propiedad, ¿qué heredó de su papá usted? ¿Heredó algo usted de su papá? Los genes. Los genes. Pedro, tu papá está vivo todavía. Claudia, ¿heredó algo usted de su papá? Sí, en lo material y casita, ¿verdad? Y tal vez la mitad de cada mitad. Miren, algunos tal vez no han heredado una fortuna. Por lo menos yo aquí no miro ningún apotentado aquí, ¿verdad? Y si hay algún apotentado, por favor, inscríbame entre sus amigos más cercanos. Pero realmente, cuando heredamos de nuestros padres, normalmente pensamos, ¿qué te ha dado tu papá? Bueno, lo primero que se nos viene es lo económico. Pero algunos padres, tal vez su herencia más valiosa no es económicamente lo que te pueda dar. Pueden ser a veces un sinnúmero de consejos, algunos de esos acompañados de la justicia, ¿verdad? Del ajusticiador, de esa, ¿cómo le llaman esta? Las fajas famosas, ¿verdad? Que ajusticiaban la indisciplina de muchos hijos. Pero algunos otros padres se preocuparon, por ejemplo, por la educación de sus hijos. La mejor herencia que un padre puede dar a sus hijos es la educación. Creo que eso lo dijo Morazán o José Cecilio del Valle, por ahí. Pero realmente la mejor herencia que un padre le puede dar a su hijo es el camino que lo va a llevar a la salvación. Instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él. Proverbios, ¿qué, Jonathan? 22:6. Nosotros tenemos herencias en el Señor también. Tenemos una herencia natural de nuestros padres, terrenal, pero hay una espiritual que solo la puede dar el Padre. Y quiero ir a Salmos 16:5 antes de entrar al tema, para que veamos la declaración del salmista tan valiosa y que debería de ser una declaración en cada boca de cada uno de aquellos que se consideran nacidos de nuevo. Salmos 16:5. Amén. Voz de trompeta. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia. Si hay algo que me puedan dejar a mí, que sea la instrucción de Dios. Si hay algo con lo que usted se tiene que preocupar de enseñarle o dejarle a sus hijos, es el temor a Dios. Así que, ¿cuál es la verdadera herencia que tenemos en Cristo? Vamos al texto de nuestro estudio del día de hoy. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Con este damos inicio a un nuevo capítulo. La 17 4 del 1 al 7. Dice así. sería el tema 17. El tema número 17, herencias, la herencia en Cristo. Pero también digo, ¿lo tenemos, amén? 4:1. Al 7, del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, porque es señor de todo. Aunque es señor de todo.
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Padre, como dijo el hermano Jonathan, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de este mensaje, para que tu palabra, Señor, sea expuesta conforme a tus estándares. Tú exhortabas a través de Pablo a Timoteo: procura con diligencia ser encontrado aprobado delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Te pedimos que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que pongas en nosotros el querer como el hacer, según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, y sé tú dando este mensaje. Amén y amén. Muy bien, lo primero que vamos a ver de este texto que acabamos de leer es que somos herederos esclavos. Primero, herederos esclavos. Gálatas 4, 1 y 2. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hemos hablado de cómo la ley era nuestro ayo. ¿Y qué es un ayo? Un maestro que se encargaba de limitar también el deseo carnal que podía tener el hijo para hacer lo que él quisiera, sino que tenía que hacer lo que le convenía para él mismo. El ayo estaba encargado de cuidar, resguardar la educación del heredero. Pues bien, en una forma de decirlo, Pablo compara a los judíos con esclavos, porque no podían hacer lo que ellos querían, sino lo que estaba permitido según la ley. Sin embargo, con su muerte, hablando de Cristo, Él compró la libertad para los que éramos esclavos del pecado, para que pudiéramos ser adoptados como miembros de la familia de Dios. Si bien, recuerdan, la vez pasada hablábamos de cómo los judíos oraban y decían, bueno, Suri no estuvo, así que le vamos a decir, prepare sus oídos, decían los judíos, algunos: Señor, te doy gracias, porque no soy, ¿qué? Porque no soy gentil, porque recuerden que el judío miraba al gentil como, bueno, no soy esclavo, ¿verdad? Porque imagínate estar trabajando para otra gente siendo judío. Y gracias, Señor, decían los varones, porque no soy mujer. Así que para el judío, la mayoría de ellos, ser mujer, ser esclavo y ser gentil era lo último. Para nosotros a veces, miren, aquí nosotros, yo no sé qué nos pasa a los hondureños. Miramos a alguien un poquito más morenito que nosotros, mira ese negro. ¿O no? Los gringos, a mí me sorprende, los gringos caminan en un asunto bien raro. Muchas veces pensamos que los gringos son blancos, rubios, ojos azules, y es posible que hayan más afroamericanos y mestizos que ese tipo, ¿verdad? Pero nosotros también somos así. El judío menospreciaba, se menospreciaban entre ellos. ¿De dónde viene ese tal Jesús? De Nazaret.
¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Así. Sí, y hay discriminaciones. Usted le pueden decir, ¿y usted a qué iglesia va? No, nosotros somos un grupo pequeño y vamos a un lugar que vamos a manantial. Mira aquí, sonido tridimensional Dolby. Aquí hasta el pastor se mira en 3D, ¿verdad? Hay lugares así, pero no, hermanos. Miren, realmente la esclavitud en la que estaban los judíos era algo que pasaba por encima de lo que ellos entendían. Ellos no se sentían esclavos, por eso decían gracias porque no soy un esclavo, porque ellos solamente estaban limitados al aspecto natural, a lo que podían ver. Para ellos un esclavo era alguien que estaba sometido bajo la voluntad de su amo. Eso es lo que entendemos por un esclavo. Pero nosotros, al igual que los judíos, también estábamos sometidos bajo la esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado. El judío era esclavo del pecado, solamente que lo desconocía. Es como cuando usted mira a una persona que tiene una enfermedad, pero no sabe que tiene esa enfermedad. Hay personas que no descubren su enfermedad hasta que ya está muy avanzada, ¿verdad? Hay gente que no se camina haciendo exámenes para ver si está perfectamente bien o no. Cuando Alvita salió enferma del cáncer, ¿hasta cuándo se dio cuenta? ¿Cuando inició o cuando ya estaba avanzada la enfermedad? Cuando ya estaba avanzada la enfermedad. Aquí tal vez habrá alguno que medio se siente un dolorcito y va al doctor y se revisa y se chequea. Ayer estábamos conversando con una mujer que tiene cáncer y ella contaba que ella se hace exámenes, no sé, que se revisa porque tiene cáncer y ella quiere ver si será expandido y cada tanto hace sus exámenes, pero ya tiene la enfermedad. Cuando nosotros practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. Aquí hemos hablado sobre el libre albedrío, cómo es un esclavo de la voluntad, un esclavo de las emociones, un esclavo del deseo animal de alimentar el pecado. Dice Romanos 3:23, tal vez alguien se lo sabe de memoria. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos eran, incluidos los judíos. ¿O no? Los paraiseños no, ¿va? También. Los de las manos hundidos están. También. Todos éramos pecadores, esclavos del pecado y de los rudimientos del mundo. Oigan, con qué facilidad mirábamos pecado nuevo que practicábamos. Sacaba el último modelo de pecado en 2014, allá andaban todos pecando en 2014. Ya no eran los mismos pecados de antaño, les gustan los nuevos. Miren, nosotros tenemos que partir desde el punto de que todos somos pecadores para empezar a valorar la gracia. Si no, vamos a andar como soberbios creyendo que yo soy cristiano, yo me merezco lo mejor del mundo. No valoramos la gracia porque no entendemos la profundidad de ella. No valoramos el favor de Dios. ¿Cuántos se levantan realmente a diario y respiran y miran el sol y escuchan los aves trinar y dicen qué bello día que Dios nos ha regalado? Casi nunca nos preocupamos por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. A veces medio hacemos una oración ahí media sancochada y ya pensamos que ya con eso estamos bien y hemos cumplido delante de Dios. No valoramos la gracia porque no conocemos la situación de pecado de la cual Dios nos sacó. Cuando usted entiende que Jesús, a mí esa canción me quiebra el corazón cuando dice, en aquella cruz me salvaste. Tal vez usted no se daba cuenta en su momento de que usted iba al infierno, pero ciertamente iba al infierno. Tal vez yo no me percataba de lo inmundo que era delante de Dios y de los pecados que me ataban porque no me ponía a pensar en ellos, pero me iba a ir al infierno. Pasé años alejado de Dios pensando de que con tal que no bebiera, no mujeriara, no fumara,
aunque no me iba a la iglesia, era demasiado impío para ser santo y demasiado santo para ser impío. Y estaba en ese límite terrible en el cual pasan años, en los cuales no te mueves y estás ahí entre la luz y entre las tinieblas. Un punto de esclavitud donde lo único que alimentamos es el hombre natural, las obras de la carne, y no salimos de la esclavitud porque no podemos. Sé que en nuestras vidas naturales también experimentamos alegrías. ¿Quién nos alegró? ¿Quién no tuvo buenas noticias cuando fue impío? Pastor, estaba leyendo un manual que dice que el hombre bueno, según la naturaleza, como el más malvado, va para el mismo infierno. O sea, el hombre bueno, según las obras, estábamos leyendo con los muchachos, puede hacer donativos, no puede tomar, no puede beber, no puede meterse con nadie. Puede ser una persona que nosotros digamos es buena, pero va lo mismo que el malvado, va directamente al infierno porque no ha aceptado a Jesucristo. Porque no hay bueno, no hay ni a uno. Sí. No hay quien busque a Dios. También cuando nosotros experimentamos estas alegrías y pensamos, tengo una buena vida, me puedo gozar en lo que he logrado, he trabajado, he logrado riquezas, estoy sano, tengo hijos, tengo un buen esposo, tengo una buena esposa, tengo esto, tengo lo otro. Pero llega un punto donde todo eso es solamente, se vuelve un vacío. Hay algo que no termina de cuajar, hay algo que no termina de encajar. De repente no pensamos tanto en el pecado, pero sucede algo, muere alguien que conocemos. Y entonces un baldazo de agua helada nos demuestra que somos finitos, que en esta tierra andamos de pasada y que un día vamos a morir. Hoy en esos momentos nosotros decimos, ¿cómo se murió fulano? Estaba más joven que yo, se cuidaba más, tenía más fortuna, tenía más esto, más lo otro y se murió. Dios lo tenga en su gloria, pero en nuestros corazones siempre va a haber algo que nos va a decir, no estoy tan seguro que esté en la gloria de Dios. ¿Cuántos muertos escuchan ustedes en sus epitafios, en sus discursos de, oh, era tan bueno? Oh, no hay muerto malo, dicen. No hay muerto malo, no hay novia fea ni niño feo, bebé feo. Pero cuando están muertos, ya no hay más, no hay oraciones después de que se mueren que los pueden salvar. Está estipulado para el hombre que viva, que muera una sola vez y luego el juicio. Pero hermanos, cuando vivimos esclavos del pecado, ese es el pecado de la gente. Vivir afanado por el día de mañana. Porque tengo que hacer esto, tengo que conseguir aquello, porque quiero esto, me gusta lo otro. Y son esclavos y ese es su becerro. Y ese es su Dios. No tengo tiempo para buscar a Dios. Yo amo a Dios, yo no conozco a Dios. Poco. No lo conozco. Nosotros hemos tenido situaciones con personas, incluso familiares míos, a quienes yo les he dicho, tú no conoces a Dios, no te equivoques, no conoces a Dios, maldices con tu boca. ¿Cómo van a salir dos fuentes? Oh, yo amo a Dios, sí, alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios. Y el bla, 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 cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros conocidos, cuando estamos con nuestros familiares. Esa es hipocresía, hermanos. Somos esclavos de nuestros pecados. Una persona ayer, un testigo de Jehová, me decía ayer, yo sentía en mi corazón en ese momento, va a llegar un momento en que estamos hablando y nos vamos a tener que chocar en algo. Y yo le pedí al Señor que me diera la sabiduría porque realmente no quería entrar en una confrontación directa. Pero Dios la tocó a ella para que esta persona me hablara a mí y me preguntó en un afán de desafiarme, ¿cuál es su esperanza? Me dijo.
¿Qué le hubiera contestado a usted? ¿Cuál es su esperanza futura? ¿Cuál es su esperanza? Ir al reino de los cielos. Yo le dije habitar en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Esa es mi esperanza. Ajá, ¿y dónde está la Nueva Jerusalén? ¿Dónde va a estar? Va a estar en Israel. Y luego empecé y compartí. No tenemos el mismo Dios, pero eso no va a hacer que yo me acomode a su ideología. Yo tengo que proclamar la palabra. Y hermanos, a veces somos esclavos de la misma religión. Creemos que la religión es la respuesta. Creemos que la religión es lo máximo. Oh, yo sí soy muy fiel en manantiales. Yo voy todos los días de reunión y el pastor me tiene que ver a mí porque yo soy. Miren estos otros impíos. Yo doy ayuno 2 veces por semana y diezmo de todo lo que doy. Tengo. No hay como estos otros impíos, ¿verdad? A veces somos esclavos hasta de la religión. Pero Dios en su amor, hermanos, nos salvó. Y esto fue por el segundo punto, porque llegado el tiempo, por el cumplimiento del tiempo de Dios. Dice Gálatas 4:3 al 5. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que muriera. Para redimir, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiéramos la adopción a hijos, que es redimir, hermanos. El término redimir que se usa en la Biblia, ¿cuál era? ¿Cuál era la idea principal? Como librarse del pecado. El justo se hizo pecador. Sí, ¿cuál es el significado de la redención? El término redimir. Redimir. Es como adoptar. Redención. A ver. Como librar, quitar. Rescatar por precio. Rescatar. Recuerden que los esclavos tenían, si había alguien que quería rescatar a un esclavo para darle libertad, lo compraba con precio, pagaba un precio por él, y a esto se le llamaba redención, redimir. Y dice la Biblia pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su Hijo a redimirnos, a pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar, porque quien es transgresor de la ley, por un mandamiento, por una jota, la jota era el término más pequeño, la nota más pequeña en las palabras hebreas, que usted y yo infringiéramos, éramos culpables de toda la ley. Y dice la Escritura que el que violentaba la ley merecía la muerte espiritual. ¿Y qué era la muerte espiritual para el hebreo? Una separación eterna de Dios. Entonces había un gran problema. Había una ley moral de Dios con un estándar mucho más alto del que los judíos percibían. Y había una deuda que pagar. Y no había cómo hacerlo, cómo cubrirla. Por siglos, los judíos esperaron la venida del Mesías, aún la siguen esperando. Pero nosotros ahora sabemos esto,
que palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo, yo soy el primero. Los judíos esperaban, bueno, todavía esperan la promesa del Redentor. Y por años han orado por la llegada de su Señor, en aquellos tiempos también por la llegada de su Salvador. Nosotros, en cambio, no nos levantábamos de nuestra vieja manera de vivir pensando en lo pecador que éramos. ¿O sí? ¿O se levantó de repente usted un día y dijo, uy, qué pecador que estoy? ¿Qué pecador que soy? Un día recuerdo que estaba una persona conversando conmigo y era de noche, ya vino como a las 9 de la noche. Y me contaba de un montón de cosas que tenía en su vida que lo preocupaban. Económicamente bien. Tendría, digamos, y joven, trabajando, estudiando, tenía la vida resuelta, como decimos nosotros. Nosotros tenemos la vida resuelta. Y me decía, en verdad, que el mundo está mal, está terrible. Y yo empecé a hablarle a esta persona y le decía, y le empecé a hacer las 5 preguntas. Yo creo que aquí nadie, si es sincero consigo mismo, después de las 5 preguntas se ha sentido intachable. Yo creo que nadie aquí, en la forma de evangelismo que utilizamos nosotros, después de 5 preguntas se siente que está bien con Dios. ¿O hay algún aquí, algún Elías, algún Enoc? Ninguno, ¿verdad? Cuando eres expuesto a la ley de Dios te das cuenta que eres un pecador. Y le decía a este joven, yo al final sé que hoy no te levantaste pensando en lo pecador que eras, pero hoy te vas a ir de aquí sabiendo que eres un pecador. Y él solo meditaba, ¿verdad? No, tenés razón, pero eso es todo. Muchas personas escuchan la palabra, pero a veces cae a orillas del camino y vienen las aves y se lo comen. Otras caen en piedras y no echan raíces, se secan. Otros caen entre espinos y por las aflicciones del mundo, como no echaron raíz, también se mueren. Y hay algunos pocos, gloria a Dios y gloria a su nombre, que hay algunos pocos que escuchan la palabra de Dios y dicen, sí, yo soy pecador, yo soy esclavo del pecado, necesito ser liberado. Y obedecen su palabra. Los judíos esperaban ese tiempo por siglos, por años, por promesas, profecías. Se anunció la venida del Mesías y ellos esperaban al Mesías. Pero el día que el Mesías se les presentó, no era lo que ellos querían, no era lo que ellos esperaban. Sorpresa. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿usted de qué se extraña cuando a usted no lo quieran? ¿De qué le preocupa si su familia no lo quiere usted? ¿De qué le preocupa? A Cristo, aún hasta sus mismos hermanos al principio no lo amaron. ¿Cómo? Este no se crió conmigo, este no hacía los mismos trabajos de mi papá José. Y que este es el Mesías. Llegó a Nazaret, ¿se acuerdan? Y cuando lee la escritura y dice, hoy se ha cumplido el tiempo, este es el año del jubileo, este es el tiempo de la redención, dice que se levantaron y lo llevaron ¿a dónde? Lo querían despeñar, lo querían matar, y la autoridad de Dios tan grande que él dice que pasó en medio de ellos. ¿Qué le parece? Los hermanos se avergonzaban de él, pero lo despachaban. Miren, nosotros ciertamente no pensábamos mucho en el pecado. ¿Por qué? Es que cuando uno se pone a pensar en las cosas malas, como que se le arruina el día. Cuando nos ponemos a examinarnos delante de Dios a cara descubierta, nos damos cuenta que como pecadores no nos gusta que nos cataloguen como pecadores. Pero sí,
éramos pecadores, sometidos bajo el pecado. Efesios 2:12 en adelante, del 12 al 19. Miren lo que dice Pablo. Pablo era fariseo entre fariseos y que aventajaba a los de su generación. Efesios 2:12 al 19. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Está haciendo un resumen Pablo a los efesios, alejados de la ciudadanía de Israel. Espérate, Pablo, aquí va a haber algún judío. ¿Cómo es que era judío y no era israelita? ¿Por qué? Porque no era hijo de Dios. Porque el verdadero israelita es aquel Que escucha la voz de Dios. que escucha la voz de Dios. Dice que es hijo de Abraham, es hijo de la fe, porque todos aquellos, aunque tengan denominación judía, dice la Biblia, le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre El diablo. el diablo, porque si fueras hijo de mi padre, escucharás mi palabra. Ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Espérate, diríamos nosotros. Pero yo ando en la iglesia, yo voy y pertenezco a determinada denominación y ando ahí en los desfiles que hacen, ¿verdad? Que también hacen desfiles. Y nosotros tenemos nuestras cuestiones de antorcha, ¿verdad? Ellos tienen desfiles con muñecos también. Y hay otros que también no tienen desfiles de muñecos, pero tienen un Dios falso. Testigos de Jehová, adventistas, mormones, hindús y innumerables religiones que son ajenas a las promesas de Dios y al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. Y esta es la vida eterna. Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único, cuando dice único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿A cuál Jesucristo? Al verdadero y al único, ¿va? Porque hay un montón de Cristos. Hay uno que dicen que es hermano de Satanás. Así es, los testigos de Jehová dicen que Jesús es Miguel, el arcángel Miguel, y como el arcángel, ¿cómo se llamaba? Luzbel, entonces, como son de la misma camada, son hermanos. ¡Qué herejía tan grande! Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una vez llegaron unos testigos de Jehová a la casa y me puse a leer un libro. Digo yo, esto sí. Y como había leído la casa, esto es un anatema, porque dice que Miguel es otro nombre. Y ninguna parte de la Biblia he leído, ¿no? ¿Que Miguel? Es otro nombre de Jesús. No, nada que ver. Y Ellos ahora- se basan en aquel término de 1 Tesalonicenses 4:7 que dice que a la final trompeta con voz de arcángel. Entonces es un arcángel. Es lo que por ahí se basan. Bueno. Y yo escucho, pastor, una iglesia en Tegucigalpa, de la Iglesia Católica, Cristo Sana, algo así. Ahora, como están en el día de la independencia, en la misa cantan el himno nacional. Vale. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Recordemos que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El consejo de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Pero cuando dice expresados en ordenanzas, era lo ridículo que se había vuelto, de que usted inclusive no podía escribir dos palabras con el mismo, porque usted estaba transgrediendo la ley, que no podía caminar más de 2 distancias de estadio, porque ya también estaba agrediendo a Dios. No podía sanar un enfermo en día de reposo, porque si lo sanaba, también estaba trabajando y estaba violando. Que se muera. Imagínense, en ordenanzas de hombre, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos nuevamente y a los que estaban cerca. ¿Quiénes se suponía que estaban cerca? Los apóstoles, no. Bueno, los que estaban cerca se suponía que eran los judíos, porque a ellos les fue confiada la ley de Dios. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Llegado el tiempo, todos aquellos que nos llamamos cristianos nacidos de nuevo, sabemos que hubo un momento en el que nos dimos cuenta que estábamos perdidos sin Dios. Si usted no ha llegado a la conclusión de que usted sin Dios ha estado perdido, hermano, hermana, usted no ha nacido de nuevo, porque anda todavía en sus propias fuerzas. Anda en sus propias fuerzas. El apóstol también hace una referencia al momento en que Dios se hace hombre para redimir al hombre por medio de la fe depositada en él, en su sacrificio en la cruz. Pero llegado el tiempo, ¿qué tiempo? Vamos a mencionar un tiempo del libro del hermano que le gusta mucho, Isaías 53, 1 al 5. ¿De qué tiempo está hablando el apóstol? Isaías 53, 1 al 5, dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Recordemos que Cristo fue torturado a tal punto que quedó deforme. Un predicador decía que Cristo había quedado como un monstruo, porque su piel estaba desgarrada, sangre por todo lado, y él decía, y me gustaba mucho su observación, que Dios lo sube a una cruz y lo hace parecer tan terriblemente sin parecer, dice, para que nos demos cuenta que el pecado nos convierte en monstruos. Porque el pecado nos deforma el diseño original de Dios sobre el hombre, ¿o no lo deformó? Cuando Adán cayó toda la raza humana. Creo que Adán debió haber sido el hombre más guapo del mundo, de la historia, el primero, y Eva fue la más hermosa. De allá para acá, ahora nosotros nos engordamos, que nos crecen las orejas, que tenemos que usar ojos por encima de los ojos, que nos enfermamos, nos pegan achaques. Le decía yo a mi tía hoy en la mañana, cuando truene un brazo en la mañana que levante, o el pie que levante, no es que está vieja, está crujiente. En el sistema original, nosotros éramos, el diseño de Dios para el hombre fue perfecto, pero ha ido en decadencia. Cada vez hay más enfermedades y hay más, se supone que hay más tecnología. Y ahora se enferma más la gente. Se va cortando el tiempo de vida también. Se acortó el tiempo de vida. Muy bien. Dice, más sin atractivo hay para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y es que es cierto, los judíos, ¿cuánto realmente valoraron el sacrificio de Cristo? ¿Cuánto realmente de la multitud a quien ellos sanó? ¿Cuántos realmente fueron discípulos del Señor? La Biblia me dice que solo había 120 en el día. Y unas eran mujeres. Y unas eran mujeres, que de hecho que las mujeres fueron muy buenas discípulas del Señor. Cuando lo abandonaron los apóstoles, las mujeres ahí andaban todavía. 120 estuvieron en el aposento alto, solo 120, 3 años de ministerio sanando y erradicando la enfermedad en Israel. Por eso a mí me llama mucho la atención que a veces en las congregaciones se hace más énfasis a la sanidad física que a la sanidad espiritual. Hace como 2 sermones les explicaba que Cristo dijo, vamos a aquellos lugares porque a esto he venido. Había un montón de enfermos que estaban esperando ser sanados, pero Él dijo, vamos
a la otra ciudad porque he venido a anunciar las buenas nuevas de salvación. He venido a predicar. Usted y yo hemos sido llamados a predicar principalmente. Y dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Otra cosa que no sé, a veces no lo quiere decir la gente, pero quien colgó a Jesús en la cruz fue Dios mismo, fue el Padre. Como Carmen se me va a decir a usted, sí, el Padre lo colgó en la cruz. Aquí está, mas él herido fue, dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Quién lo hirió? Dios. ¿Quién lo entregó? Dios. Dios tenía todo preparado para que Judas, el hijo de perdición, como estaba escrito, lo entregara. Y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó el Señor? De la ira de Dios. De la ira de Dios. De él mismo. Había una deuda que pagar por las transgresiones que habíamos cometido, y el único precio aceptable para Dios era sangre. Y no cualquier sangre. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:19, Juan hablando acerca de Jesús. Llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Por qué de mujer? ¿Por qué? ¿Por qué tiempo? Porque está escrito en Génesis 3:15. Se lo voy a leer yo porque ya hemos avanzado. Génesis 3:15, y lo quiero apuntar, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente, usted sabe que no le pertenece a la mujer, sino al hombre. Pero en el caso de la mujer, como quien engendró a Jesús no fue José, sino que fue el Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1:18, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es maravilloso pensar que el tiempo había llegado, el tiempo por el cual solo algunos vislumbraban y soñaban con ver, estaba ahí manifestándose en ese tiempo en Israel. Por eso el anciano cuando estaba en el templo y vio al niño, en Lucas capítulo 2, hoy puedo morir porque he conocido al Salvador. Romanos 2, 14, 15. Miren, todos estábamos sometidos bajo la ley, no nos equivoquemos. No solo el judío tenía que rendir una ley moral delante de Dios, sino que nosotros los gentiles también. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Mostrando la obra de la ley que escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándole o defendiendo sus razonamientos. Pregunta: ¿alguno de nosotros le enseñó a nuestros hijos a mentir? A ver, No, ¿y por qué mienten? Por naturaleza ya lo trae. ¿Hay aquí alguno que fue mentiroso de niño? Todo. ¿Hay aquí alguno que mintió? ¿Alguien no ha mentido? Por favor, para apartarnos todos. Todos mentimos. De pequeño, usted no necesitaba a un niño hacerle ver que estaba malo lo que había hecho. Él sabía que había hecho mal. Él sabía que la justicia venía en forma de faja o de la varita de corrección, pero venía. ¿Por qué? Porque la ley escrita en sus corazones decía: cuidado,
lo que hiciste está mal. Le acusaba o lo defendía según sus razonamientos. Pero llegó el tiempo, hermanos, y Dios envió a su Hijo a redimir a los que estábamos bajo la ley, bajo esa ley moral de Dios que no podíamos cumplir. Solo Cristo pudo, y nos gozamos porque sí, Él sí pudo, porque Él venció. Por eso está escrito Juan